Oiga, familia hispana, gracias por estar con nosotros compartiendo otro episodio de WWE en español. Nosotros somos Jerry Soto y Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Compadre, acabamos de pasar por el evento Crown Jewel y nuevamente hicimos historia. ¡Qué gran evento! Entre otras cosas, vimos cómo Brock Lesnar se deshizo del fantasma del pasado y de forma impresionante retiene su campeonato de WWE venciendo a Caín Velázquez. Claro, y estuvo impresionante sin duda, pero también estuvo muy impresionante como Rey Mysterio a guatapanazo limpio, a silletazo limpio, luego del combate le ha dado una paliza a la bestia encarnada Brock Lesnar. Rey Mysterio a Brock Lesnar. Mala idea. Eso trajo consecuencias y de eso hablaremos más tarde en este programa. Pero también vimos cómo de forma contundente el campeón lineal de boxeo peso pesado del mundo con un solo guamazo vence al monstruo entre hombres, Braun Strowman. Claro, y fue por conteo fuera del ring. Después del guamazo. Bueno, ese derechazo es fuerte. Pero hablando de cosas fuertes, el OC, el club original, Too Sweet, ellos son ahora el mejor equipo del mundo porque tienen una copa que así lo declara. Se ganaron la Copa Mundial. Una belleza esa copa. Oye, ¿sabes también qué fue bello? El momento que nos regalaron Natalya y Lacey Evans. Una contienda extraordinaria. Natalya termina venciendo a Lacey, pero la ganancia fue para todos. No solamente para todo el universo del WWE, sino para todas las mujeres, porque las de aquí en WWE comienzan una revolución, una evolución que se esparce a través del planeta Tierra. ¡Báilame ese trompo! Una belleza. A mí se me paran los pelos de punta todavía de pensar. Debajo de la razón estos de aquí, del brazo. No me va a terminar el pelo como el tuyo. Bueno, pero igual, otra cosa que poner los pelos de punta, pero de una manera completamente diferente, el diablillo, el demonio, Bray Wyatt, logró vencer a Seth Rollins por el campeonato universal en un combate en que las caídas contaban en cualquier parte, así que es el nuevo campeón universal, el demonio, el diablillo, Bray Wyatt. Horrible. Horrible. Eso nos dejaba después del evento con una pregunta. Entonces el campeón de WWE y el campeón universal iban a estar en el programa de SmackDown. Y la pregunta fue respondida más rápido de lo que pensábamos. Al día siguiente en SmackDown comenzamos el programa con Brock Lesnar diciendo: ajá, Mysterio me hizo eso, pero Mysterio está en Raw y no puede venir para acá. ¿Saben qué? Pues yo agarro mis corotos y me voy. El campeón de WWE ahora se fue para Monday Night Raw. ¿Renunció? Así de fácil. Como así, claro, tiene que buscar a Misterio, tiene que pagar. Oye, pero bueno, también en SmackDown vimos cosas increíbles porque NXT llegó a SmackDown y de manera contundente. Y claro, vimos a Bayley lograr imponerse sobre Nikki Cross en un combate defendiendo su campeonato femenino de SmackDown. Pero una vez termina el combate, entra nada más y nada menos que Shayna Baszler, la campeona de NXT, y ha dejado tendida a Bayley, pero la destrozó. Increíble. Esa reina de espadas es extraordinaria, esa campeona. Pero ¿qué te parece cuando el Miz estaba en su segmento entrevistándose a sí mismo y aparece Tommaso Ciampa también de NXT y le dice: ay, no vamos a hablar nada, vamos a una contienda, y termina venciendo al Miz en su propio programa? Y hablando de su propio programa, claro, estamos hablando de SmackDown, pero nuevamente NXT, Rhea Ripley, Divas de NXT se impusieron sobre Mandy Rose y Sonya Deville de SmackDown. NXT está triunfando. Bueno, había alguien que estaba muy molesto por lo que estaba pasando con el apoderamiento de NXT, Daniel Bryan, y dijo públicamente: ¿saben qué? Yo estoy cansado de esta guarandinga, yo quiero pelea. Y bueno, esa contestación llegaba fácilmente a la pregunta que posicionaba Daniel Bryan. Triple H mismo dijo: ¿tú quieres pelear? ¿Tú quieres un combate? ¿Por qué no te enfrentas al campeón de NXT, Adam Cole, baby? Pero ¿sabes lo que dijo además Daniel Bryan? Sí, vamos a hacerlo, pero ¿por qué no ponemos el campeonato de NXT de por medio? Patada. Ahí mismo. Sí, en la misma zona lastimada. Otra más. Oíste lo que le dice: tú quieres ser campeón, párate entonces, párate. Exactamente. Antebrazo de Cole, otro más. Dale, te cansaste. Tercera patada de Bryan, machetazo al pecho de Cole. Levantan a Cole, Bryan lo tiene sobre sus espaldas. Miren eso. ¡Oh, no, no sorprende! ¡Qué hermosura! Lo derriba con tremenda maniobra Cole. Ahora 1-2. Pero se libera. Bryan viene de inmediato con su tremenda llave de rendición. El candado del sí, que después fue no, pero ahora sí otra vez. Hoy sí que es el candado del sí, porque hay mucha gente apoyando el movimiento del sí esta noche. Se va a rendir ahora sí, aparentemente Cole. Oye, pero vuelve a tener un movimiento de rendición tan cerca uno del otro. Está girando Bryan buscando la mejor posición, más castigo.
Continúa la presión con pisotones salvajes en la mandíbula y el pecho de Cole. Eso tiene que ser prohibido. Lo está ablandando y lo prepara, lo sigue manejando como le da la gana. Miren esa llave brutal. El martillo y luego el candado cruzado. ¡Qué combinaciones para que se rinda cualquiera! Triple H lo está sufriendo también. Triple H lo está Es por el sufriendo. campeonato de NXT, pero Cole dice no, no, no. ¡Qué gallardo! No me voy a rendir, no me voy a rendir y comienza a buscar la cuerda. ¡Qué gallardía! ¡Qué valentía la de Adam Cole! A las malas arrastrando la tortura y el peso del cuerpo de Bryan. Miren cómo refuerza castigo Bryan. La tortura aumenta sobre el cuerpo de Y Cole. todavía tiene con las piernas el martillo. Con la punta de la bota toca la cuerda Cole desesperadamente. ¡Qué berenjenal! Oye, yo no creo que Adam Cole pueda volver a incorporarse después de esto. Gran sabiduría técnica por parte del agresor que busca el campeonato de NXT porque es un señor luchador Bryan, pero también ha sabido tener la astucia de saber en qué lugar del ring se encuentra en cualquier momento Cole para refugiarse en la cuerda. Lluvia de patadas para el campeón que está a punto de perder el título. Ha cambiado el temporal lo mejor que ha podido, pero mira como ya lo controla de esa manera, cada patada Oye, a punto de cambiar el panorama en NXT. Se agacha Cole, evita el remate. Va al ataque, va con las sogas. En problemas Bryan. Ahí está Cole dominándole. Uno, la invierte No. Bryan, agarrándole la truza Cole. Cole en problemas. 1, 2, sí. En el último segundo. Aleja el peligro con las piernas, pero qué patada brutal recibe en la cabeza Cole ahora, amigos. Le dio en el blanco. La otra le había fallado Adam Cole, pero Y esta vez Bryan no. quiere el título. Y más que eso, quiere que se respete a SmackDown esta noche. Definitivamente ha sido la mejor representación Viene, de tamaño esta noche. se adelanta. Dispara primero con tremenda patada. Derriba a Bryan en la mitad del ring. Cole y Cole rápidamente ya está encarnado en la Lo esquina bautizó. superior. ¡No! ¡Oh! Se va. Lo hizo. Es tuyo. Viene el remate. Ahora sí. Patada brutal en la nuca. Ya queda tendido, listo para los arrastres. 1, 2. Y la victoria es de Adam Cole. Con su último tiro. ¡Ah! ¡Qué susto! Estuvo a punto susto! de perder el título de NXT, pero se lleva la victoria a la postre. Adam Cole en SmackDown. ¡Qué clase de lucha! Carlos, mira el gentío de Y NXT. mira, las tropas invasoras Sí. vinieron, pelearon y vencieron. El gentío que estaba aquí. En ringside y ahora ingresando al ring de SmackDown, semejante Mira. cuadro. Miren esta Leo escena. Rush también está ahí, el nuevo campeón crucero NXT. Leo Rush. ¡Wow! Adam Cole con un gran esfuerzo llevándose la victoria. You got it! Ustedes lo querían. Survivor Series! Lo tienen. You wanna pick Survivor a fight Series. with us? ¿Quieren pelear con nosotros? Raw, Raw, SmackDown, SmackDown versus NXT. contra NXT. Well, if we're gonna have a fight, Bueno, si vamos a tener una then I'm gonna pelea, need an army. necesito What do you entonces do una armada, when you un wanna build an ejército. army? ¿Qué You quieren look ustedes? Vamos a to your construir blood, una armada, un look- ejército. to your family, Hay que ver la sangre, hay que ver la familia cuando uno And busca un you build an ejército. army Y así se construye un for a ejército para la pelea. This Esto is our army. es nuestro ejército. This is our fight. Esto es This nuestra pelea. is our ring. Este es And nuestro Survivor ring. Series. El Survivor Series. Know what you're getting into. Es mejor que We sepan have dónde se now están fired metiendo. The first shot. Raw, SmackDown. Let's see what you got. Nosotros lanzamos el primer puño. Raw, SmackDown. Vamos a ver qué tienen ustedes. Just remember Recuerden solamente one thing. una cosa. We Nosotros are somos NXT. Punto en boca. Ciudad de México, prepárate para la intensidad, el drama y la acción de alto vuelo que solo WWE Live puede proveer. Este noviembre tienes que estar ahí para unirte al universo WWE y presenciar una noche increíble de entretenimiento. Por solo una noche, todas tus superestrellas favoritas de Raw y SmackDown Live electrizarán la Arena Ciudad de México.
No se pierdan WWE Live en Ciudad de México. Familia, y en Raw, ¿qué no ha pasado? Brock Lesnar, quien se despidió de SmackDown, llegó a Raw y de cacería. Estaba buscando simple y sencillamente a Rey Mysterio. Y claro, ¿quién podía detener a Brock Lesnar? ¿Y tú ¿Quién sabía pensaste podía que pasar? la bestia se iba a quedar con eso que pasó? ¿Tú pensaste que se iba a quedar con esos silletazos? Obviamente no, fue directamente a buscar a Mysterio y como no lo encontraba, increpó a un gentío. Entre ellos estuvo Jerry Lawler, no es el rey porque mi rey es otro, que quede muy claro, y nuestro compañero Dio Madin salió a interferir por Jerry Lawler, quien recibió, ¿saben qué? Candanga como burundanga, porque la bestia lo agarró y lo hizo atravesar la mesa de transmisión en inglés. ¡Señores! Pobre Dio Madden. Culpa de tú Mysterio. que- Bueno, yo no sé de quién es culpa, pero si quieres culpar a Mysterio lo puedes culpar de que después fue propio Rey Mysterio quien encontró a la bestia Brock Lesnar. Y bueno, Rey Mysterio tenía un tubo de acero en la mano y ¡pácata, fuácata, tuquiti! Ha reventado a Brock Lesnar. Rey Mysterio, y luego de dejarlo tendido, pasa a retarlo por el campeonato de WWE en Survivor Series. Y eso va, obviamente eso va, comienza ya a armarse de una forma interesantísima Survivor Series. Pero ¿sabes quién no tiene un momento muy interesante? Seth Rollins, porque públicamente dijo que estaba confundido. Ya no tenía el título, se siente perdido, una encrucijada en su vida, si sube, si baja, hacia la izquierda o a la derecha. Y aparece Triple H y le dice, yo te tengo la solución, te la voy a poner en bandeja de plata. ¿Por qué no te vienes conmigo nuevamente a NXT, donde fuiste campeón, el primer campeón de esa marca? ¿Qué propuesta de Triple H? Pero Maravillosa, claro, qué corazón. Seth Rollins dice, si yo voy a regresar a NXT, yo voy a regresar a NXT en la cima. Así que dice, dame entonces un combate contra Adam Cole por el campeonato de NXT. ¿Qué? Es que cada contienda no solamente te representa a ti como superestrella, representa cada uno de ellos a su marca. Una derrota es una derrota para la marca. Viene por lo alto aparentemente Cole ahora, pero se encarama rápidamente en las cuerdas intermedias y llega allá arriba a la tercera cuerda. ¡Oh, Tuki! Y en continuidad. Superplex. Y viene la segunda porción del castigo brutal, castigo contra Lana, enganche de piernas, 1, 2 y no sé cómo le hace, pero sobrevive Cole. Hablando justamente de esa flecha del halcón. Normalmente suele ser otro suplex mortal hacia atrás. Esta vez dijo, no, estoy friendo y comiendo y no quiero que me quiten el impulso que llevo. A esas alturas del combate, aunque pierde el título Cole, yo creo que se ha ganado el respeto de mucha gente aquí. Oye, pero ¿por qué eres tan mala sangre? ¿Cómo que si pierde el título? Luego de ese castigo doble tan brutal, amigos, increíble que haya sobrevivido. Pero la verdad es que ambos se han dado durísimo. Oh, no. Quiere el título Rollins. ¿Y la posición Está encendido. de Cole no es favorable? Ahí le habla a Triple H, prepara el pisotón Y Rollins. es como un déjà vu esto. Lo Tan está unidos anunciando que Rollins. estuvieron en el pasado Triple H y Rollins. Ahí viene Seth. Pero interviene la gente del área indisputable atacando a Rollins. Cuando ya está perdido Adam Cole. Bueno, eso no estoy seguro. Atacan a Rollins entre 3 Bueno, y pero ahora 4. a lo mejor Adam no quería esto. A lo mejor Adam no sabía que esto iba a pasar. De seguro no lo Amigos, sabía. ¿dónde está el resto de gente aquí en Raw? ¡Vamos! Saquen a estos hijos de su madre del ring. Viene. Ahora. Oh, sí. Dios sigue el ring. Justamente. Aquí viene más. No, la gente de NXT. Los refuerzos. NXT. más gente de NXT. ¿No viste? Al Bro. El Bro está ahí. Sí. Matt Riddle. El arquero de la Tremendo infamia. lío. Salió volando. Priest. Salió volando. También Keith. Mira. Lee está ahí. Dayakovic. Dayakovic se une a él. Qué ataque premeditado, amigos. Afuera están repartiéndose puños entre las fuerzas de Roy NXT. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, Triple H ha construido un verdadero ejército y un ¡Pitón! ejército ¡Pitón! También está que ahí. utiliza la guerra de guerrillas. ¡Wow! Damian Priest atacando ahora a Luke Gallows. ¡Qué Ricochet de capa rollo! caída. ¿Qué es esto? ¡Qué rollo! Kirk Hawkins batallando a nombre de Raw. Ajá. Le quema el pecho, Raw controlando machetazo a Ryder. Y aquí está todo el elenco de Raw. Ricochet castigando con pisotones a Keith Lee. No pueden decir que se apoderaron de este programa porque no estaban todos Chiampa completos. atacando a Ricochet. ¡Oh! Wow, lo tira contra el filo de ring, lo castiga con el antebrazo.
brazo en la espalda. Lo está haciendo otra vez NXT. Y aquí están todas las superestrellas de Raw para que no sigan diciendo que era porque el otro programa estaba cojo. La guerra continúa en ruta hacia la serie de los sobrevivientes. Va a volar Ricochet. Va a volar Ricochet. Ahí va, a la tercera cuerda. ¡Qué giro! Una estrella fugaz y luego él se encarga de castigar a todos afuera. Se llevó a los suyos y a los otros. Increíble Ricochet. Están todos en el piso. La gente no sale de su asombro. Bueno, se comienzan a incorporar algunos, pero que fue fuerte esto. Cuerpos por doquier. Miren la hazaña de Ricochet una vez más. Bueno, Carlos, Increíble. lamento decirte que se pusieron de pie y seguimos en lo mismo. Extraordinario Esto es malo. Ricochet, pero vuelven las tropas al ataque. Cuidado No. con Lee, cuidado con Lee. Se abrió la mar. Esa cosa buena. For the first time ever in head-to-head competition, Raw, SmackDown, Monday Night Raw is my show. SmackDown is my yard. NXT is undisputed. All bets are off. Raw, SmackDown, NXT. We ain't worried about Raw. No, we will survive. Here we go. Who owns the night? Familia, gracias por estar con nosotros. Ha llegado un momento muy importante del programa, uno de mis momentos favoritos. ¿Todo Que el amerita. No, eso nunca pasa. Pero bueno, este momento que amerita esto. Tú bailas, que claro, claro. Bueno, pero no importa, tú cantas muy bien. Pero lo que importa es que las superestrellas de WWE van de gira por Latinoamérica. Así es, mi México lindo y querido. El sábado 30 de noviembre en la Arena Ciudad de México. No lo olviden, Ciudad de México será el escenario y estaremos allí. Ahora, eso es emocionante, pero ¿qué te parece lo que estamos preparando para SmackDown? ¿Ah? Una lucha por los campeonatos en pareja de esa marca cuando The Revival, mis caballos, se enfrenten a New Day por dichas preseas. Y además veremos a Roman Reigns, el perrote, enfrentándose al rey Corbin. Oye, ahí va a haber mucho. Pácata, fuácata, ya tú. Ese es mi caballo. Y ya comienza a armarse la cartelera para Survivor Series, lo que promete ser la cartelera de Survivor Series más grande de toda la historia. Triple amenaza, donde los campeones de las tres marcas estarán enfrentados. Y me refiero a los Viking Raiders, The Revival y la indisputable. Tres equipos extraordinarios. Y hablando de equipos extraordinarios, hay que hablar de mujeres extraordinarias. Becky Lynch, la campeona de Raw. Shayna Baszler, campeona de NXT. Y Bayley, campeona de SmackDown. Triple amenaza. ¿Cuál de las tres podrá salir de ahí? Pero en pura supremacía. Y por el campeonato de WWE saliendo del horno como pan caliente, sabemos que Brock Lesnar defenderá su título frente a Rey Mysterio. Imagínate el estado físico y mental en el que tiene que estar Brock Lesnar de camino a Survivor Series. Querrá destrozar a Rey Mysterio. Rey Mysterio es bien valiente. Bueno, no comas ansias, compadre, porque todavía falta mucho para eso y hay que ver cómo siguen transcurriendo los hechos aquí en WWE, donde nunca paran las sorpresas para nuestro universo. A nombre de Jerry Soto y Marcelo Moyuyamán Rodríguez, esto fue WWE en español. ¡Cabalga! Oye, yo cada vez que lo Chicos, no es sonrisa, que me estoy riendo. Para el público.